Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el estudio. Está Sara Gloria Levita enfrente mío y con ella vamos a grabar un episodio muy importante que le vamos a dedicar al concepto del alma familiar. Bienvenida, Sara. Gracias, Nati, y muy feliz de poder encontrarnos en este nuevo tiempo, transformadas como a todos. En algún lugar la vida nos invitó en este tiempo a alcanzar esas nuevas visiones acerca de nosotros mismos. Así es, y seguimos en proceso y seguimos hacia adelante, disponibles para lo que viene, ¿cierto? Ya lo creo. En este proceso de búsqueda y de reconciliación y honrando un poco el título del podcast que hacemos, Constelaciones para la Vida, definimos que es muy importante poder hablar hoy de esto que comentábamos anteriormente, que es un concepto fundamental de las constelaciones, que es el alma familiar. Y por supuesto, tengo un montón de preguntas para hacerte. Vamos a hablar de qué es el alma familiar, cómo podemos a través de nuestra vida cotidiana saber que somos parte y reconocernos parte de él, y de qué manera sabernos parte del alma familiar empieza a impactar con benevolencia para nuestra vida, ¿cierto? Qué linda palabra que usaste, sí. Es así porque en realidad todos tendemos a creer que somos lo que vemos. En este caso, hacemos identidad en un cuerpo, en un nombre, en una expresión, en una tarea, en una profesión, en esto que habla de nosotros. Pero lo cierto que esto que habla de nosotros es resultado de aquello que habló en tantísimos otros que llegaron antes en relación a sus vidas, a sus destinos, a sus búsquedas, a sus propósitos, a sus pérdidas, a sus llantos, a sus conquistas, a sus ilusiones, a sus decepciones. Y todo eso es parte de una memoria familiar que en la dimensión del alma nos habita. Somos resultado de cientos, de miles de historias de amor, con todo tal como fue, con todo tal como resultó. Lo cierto es que todos ellos apostaron a algo mucho más grande, alineándose a la fuerza de la vida para que la vida nos llegara. Es hermoso lo que decís. Yo lo entiendo, lo viví, lo sigo experimentando. Sentirme perteneciente a un alma familiar de verdad transformó mi vida. Me parece importante empezar por algún tipo de inicio sobre este concepto entonces. Y mientras te escuchaba hablar, venía a mí la imagen que nos enseñan de muy chiquitos, que es hacer el árbol familiar, en donde nosotros podemos ver de forma concreta que venimos, o sea, somos como el último retoño de algo mucho mayor. Entonces, si pudiésemos profundizar en ese concepto y partir de ese árbol genealógico y transformar eso en un alma familiar, ¿cómo podrías explicarme a qué nos referimos cuando hablamos de alma familiar? Convengamos que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma, la habitamos y así como en nuestra alma está contenida toda una información que podríamos pensarla como una información cuyo origen radica desde el mismo instante de nuestra gestación. Y a partir de allí, la información que resulta de todas las experiencias que fuimos viviendo a lo largo de la vida, incluso intrauterina, ¿no? Hasta este tiempo. Al mismo tiempo, nosotros somos parte de un alma familiar. Inevitablemente cuando nos miramos al espejo vemos una genética, vemos una herencia.
tanto en lo que expresamos, en lo que mostramos, en lo que los espejos nos devuelven, y al mismo tiempo eso que es en el cuerpo también lo es en el alma. En nuestra alma hay toda una información contenida de esta memoria transgeneracional, seamos conscientes o no. Y me vuelvo a esta imagen que vos diste hace un ratito. No podemos ver el árbol fuera del bosque, como tampoco nosotros podemos mirarnos recortados de nuestro sistema familiar, que es el sistema de origen. El tema es que en la dimensión del alma, nosotros también estamos unidos a través de lazos invisibles con aquello que llamamos el alma familiar, que justamente es ese lugar en donde esas memorias de esos destinos, de esas vidas, de esas experiencias, viven. Y viven en nosotros, por ser parte de esa alma familiar. Y así como nuestro alma individual evoluciona, tiene experiencias y demás, ¿el alma familiar tiene sus mismos ciclos? Yo me animaría a decirlo así, Nati. Nosotros tenemos en la vida la oportunidad de poder mirar con los ojos del alma aquello que nos encuentra con esas memorias, con esos destinos, con esos ancestros. Y a medida que somos capaces de alinearnos con los órdenes del amor, respetarlos, a medida que somos capaces de entrar en sintonía con esas fuerzas que a todos nos mueven, esas fuerzas más grandes, cada vez que nosotros somos capaces en el alma de alcanzar un movimiento de orden y por ende de modificar una experiencia en la vida, y como consecuencia cada vez que estamos más dispuestos y más disponibles a ofrecernos al servicio de la vida, cada vez que nosotros en nuestra experiencia de vida somos capaces de alcanzar un movimiento hacia la vida, justamente por resonancia, ese movimiento alcanza a todos aquellos que son parte del alma familiar y también abre los caminos a quienes llegan a partir de nosotros en el tiempo. Porque no te olvides que todo aquello que nosotros vamos experimentando no deja de ser un fractal de aquello que sucedió antes. Y en ese instante tenemos la posibilidad, cuando abordamos nuestra vida mirándola con los ojos del alma, de crear nuevos fractales para que justamente eso nuevo, por resonancia, alcance a todos. Como te decía, volvamos unos puntos hacia atrás. ¿Quiénes forman parte del alma familiar? ¿Me lo podés nombrar de una forma que yo lo pueda visualizar como ese árbol genealógico? Al alma familiar pertenecen ante todo todos aquellos que a través de los lazos consanguíneos fueron pasando la vida de generación en generación. Los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, hijos. También nuestra línea de hermanos, los hermanos de nuestros padres y también los hermanos de nuestros abuelos. Al alma familiar también pertenecen los amores de nuestra vida, no solamente el amor presente, la pareja presente, sino también las anteriores. Al igual, la pareja presente y parejas anteriores de nuestros padres y nuestros abuelos. También son parte del alma familiar los benefactores, aquellos que de pronto han hecho una obra de bien tan grande que transformaron el destino de ese sistema familiar. Vos sabés que ese es un tema que me apasiona y creo que vamos a dedicarle un episodio especial a los benefactores, porque es el caso de mi familia, de mis familias y de muchas más que conozco, que no serían las mismas sin la aparición de esas personas, que yo le voy a decir mágicas, y vos le vas a llamar de otra manera.
De paso, que frené tu enumeración, quiero volver a un concepto que decís anteriormente, que están incluidas las parejas. Y acá me gustaría que nos amplíes, son las parejas que se concretaron, los amores sucedidos y no sucedidos. Cuando vos decís pareja de otros, ¿qué engloba ese concepto? Hay un refrán que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Uh-huh. Cuando nosotros abordamos la vida mirándola con los ojos del alma, al alma lo que le importa es ver por dónde estuvo el amor, por dónde hubo amor. Entonces, cuando el amor se presenta y hay un encuentro de amor entre dos, haya descendencia o no, pasa a ser parte del sistema familiar. Por ejemplo, novios, novias, esposas, esposos, también amantes cuando se tratan de relaciones paralelas o simultáneas, amores anteriores, todos ellos son parte. Y luego te voy a contar por qué es tan importante este concepto tenerlo presente. Bien, y eso es desde siempre, no es a partir de un tiempo evolutivo ni a partir de una edad. Del sistema forman parte todos nuestros amores. Y una pregunta más, ¿los amores recíprocos? O si yo, por ejemplo, hubiese tenido un amor imposible, ¿ese amor está incluido en el alma familiar? Yo hasta ahora no tuve la posibilidad de ver en el campo ni tampoco verlo en otros facilitadores. ¿Qué sucede con los amores utópicos? Uh-huh. Así que esa respuesta te la debo, Nati. Bueno, podemos investigarlo. Claro que sí, me animo a hablar hasta ahora de los amores que se han concretado en un acto de amor. En un vínculo, o en una relación. En una relación de amor, exactamente. Voy aprendiendo. Hay un episodio entero que hicimos donde profundizamos sobre lo que es un vínculo, sobre lo que es una relación, ¿cierto? Así es. Así que podemos volver a él para ampliar este concepto. Entonces, del alma familiar. Sí, bueno, además de lo que enumeramos, también son parte los perpetradores que generaron un daño de tal magnitud que también modificaron el destino de uno de los miembros de su familia. De la misma manera que las víctimas, tal vez de algún perpetrador del propio linaje, ambos quedan enredados, tanto víctima como perpetrador, al destino de las familias de esas víctimas. También pasan a ser parte, aquellos que construyeron su dicha a partir de la desdicha de alguien de la familia. Qué fuerte. Claro, pero vos sabés que esto es importante decirlo porque muchas veces llegan personas a constelar cuestiones económicas, suponte, Nati, o estafas reiteradas, o situaciones donde por alguna razón no termina de ser redituable un proyecto laboral lindo. Y en muchas ocasiones se ve cómo todo eso es resultado justamente por estas lealtades, por estas implicancias, por estos lazos invisibles que unen a aquellos que siguen estando excluidos porque obviamente no fueron bien vistos oportunamente por los contemporáneos. Entonces me voy a animar a decir, aunque no sea un concepto tradicional de las constelaciones, vamos a ponerle poesía, que en realidad lo que nos une son las historias compartidas con otras personas, historias de tristezas o de historias de evolución. Digo, entiendo vínculo y entiendo relación, pero en esto que vos me estás diciendo también es esta historia compartida con un socio que tomó dinero y quebró mi familia. Ese socio forma parte del alma familiar. Pasó a ser parte del alma familiar y este concepto es importante
retomando lo que antes había quedado ahí pendiente, porque justamente lo que las constelaciones cuentan es que cuando no hay un orden al cual ellos respondan, por ejemplo, el de la pertenencia, un descendiente se va a implicar con esa historia, Nati, y va a pagar en el lugar de aquel o va a repetir la historia de aquel. Por eso es importante, porque justamente como tienden a ser excluidos por razones obvias, que es muy difícil, hay que estar muy trascendido para poder hacerle lugar in situ, ¿verdad? Tener una mirada muy amplia, un nivel de conciencia espiritual muy, muy logrado para hacerle lugar, suponte, a alguien que por cuya acción generó la quiebra en una familia. La familia suele excluirlo y vos sabés que ahí el orden se pierde. Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente a través de las diferentes generaciones, para poder devolverle al alma familiar el orden perdido o no alcanzado, va a implicarse, insisto, repitiendo o pagando en el lugar de aquel. Entonces, de verdad, todas las familias deberíamos desterrar de una vez y para siempre el de eso no se habla, ¿cierto? Y bueno, esto me gusta mucho porque los secretos también son parte. Y un día Bert Hellinger dijo que cuando los secretos familiares no se revelan, eso está al servicio de la vida, a favor de la vida. Pero eso no quita que al secreto haya que darle lugar, por más que no se pueda nombrar. ¿Me lo volvés a explicar? Uh-huh. A veces los campos muestran que hay un secreto familiar, pero no es revelado, simplemente se muestra. Entonces, a vos como descendiente, lo que te resta para propiciar el movimiento hacia el orden es hacerle lugar a ese secreto, renunciando al saber, porque ese saber atentaría a la continuidad hacia la vida. Qué emocionante. O sea que nosotros deberíamos dejar de buscar la información por el solo hecho de la información misma, por revelar un secreto, porque se sepa la verdad, honrar que eso no se dijo por algún motivo, darle un lugar a ese misterio que nunca vamos a saber por qué, ni quién, ni cómo, y seguir adelante aún sabiendo que nunca vamos a acceder a toda la verdad. Así es, y confiar que ese secreto que no se revela está al servicio de la vida misma, pero no por eso no hacerle lugar. El alma no es curiosa. Al alma lo que le importa es que todo aquello, como memoria, como historia, que haya sucedido, tenga un lugar en el corazón y pase a ser parte del alma familiar. Bien. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo va impactando en nuestras vidas, en este hoy, cuando empezamos a sentir y a poder pensar en el alma familiar y decir, ok, a pesar de todos los problemas de personalidad y roles que tenga, a pesar de que sienta que mi familia es disfuncional, porque todos de alguna forma así lo sentimos, ¿de qué manera impacta para mi bien saberme que soy perteneciente a algo más que a esas relaciones de tío, primo, abuelo, madre, padre? Un día Bert Hellinger también dijo, Nati, sin raíces no hay alas para volar. No hay chance de poder constituirnos, de poder realizarnos, de poder contar con la fuerza para poder encontrarnos con nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros anhelos, si no tomamos la fuerza del amor. Lo cierto es que todo aquello que seamos capaces de reconocer y de ordenar en relación a nuestro primer sistema, que es el sistema familiar, todo aquello que en el alma familiar, de la cual somos parte, sea ordenado, es lo que luego vamos a llevar, vamos a impregnar las otras relaciones y los otros sistemas que vamos construyendo a lo largo de la vida.
de la misma manera que llevamos y trasladamos y proyectamos todos nuestros desórdenes. Por eso cada encuentro que en nuestra vida sucede, estemos de acuerdo o no, siempre nos trae la oportunidad de poder ordenar algo pendiente que en nosotros todavía late. Vamos a traducirlo a unas imágenes muy habituales, ¿no? Y muy cotidianas cuando decimos, bueno, al final le hago de madre a mi pareja, por ejemplo, o tu hijo termina siendo una autoridad sobre vos. Bueno, de esta forma es de la manera en que popularmente trasladamos esos desórdenes, ¿no? Construyendo, proyectando en otros vínculos las cosas irresueltas de la familia de origen. Un poco lo alivianamos en chistes y en formas, pero eso de verdad repercute como en el éxito y en la profundidad de a quienes vamos a incluir en nuestra vida hacia adelante. Entonces, hay muchas preguntas sobre esto, porque una vez que yo entiendo y siento que esto de verdad es importante, solucionar mi sistema de origen para desplegar la vida que espera por nosotros, como bien vos decís, ¿por dónde empiezo? Sabés que esa frase de la vida espera por nosotros la dijo Bert. Sí. Y es tan bella, ¿no? Es tan bella. ¿Por dónde empiezo? La buena noticia es que empieza por nosotros mismos. La otra buena noticia es que está en nuestras manos. Y la otra buena noticia es que es nuestra decisión y nuestra responsabilidad. Cuando empezamos a ver con los ojos del alma y nos damos cuenta que somos parte de un alma familiar y empezamos a reconocer que todas esas experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida no necesariamente son propias, sino que tantísimas veces son repeticiones, de nuevo, como fractales, que se actualiza, ayornado a este tiempo, de una información que como memoria, como experiencia, ya sucedió antes. Es ahí cuando nos disponemos a transformar el padecimiento en posibilidad. Bien, vamos a ponerle ejemplos, si me permitís. Claro. Por ejemplo, los amores fracasados. Cuando en el linaje de mujeres hay una reiteración de un amor que muere, de una separación dolorosa, de una imposibilidad de concebir. Me salen los ejemplos de mujeres mucho más fáciles que los de hombres, claramente. Pero desde una incapacidad de proveer, los exilios, se me ocurre también. Claro. Digo, todas estas cosas que suceden en la vida diaria de todas las personas, en la vida más humana posible, tienen muchas veces un correlato y a veces no somos nosotros los que fracasamos, los que ¿qué tengo que cambiar yo para que el amor llegue a mi vida? O en dónde está el movimiento para poder de verdad tener un hijo biológico, sino que muchas veces estamos relacionados, o implicados, es la palabra en constelaciones, ¿cierto? Implicados con los destinos de nuestros ancestros. Así es. Y eso nos libera de cierta manera. Tal cual, y de pronto utilizando estos ejemplos, ¿no? Cuando somos capaces de honrar tal vez la muerte de una ancestra al dar a luz, cuando somos capaces de poder en el alma hacer un movimiento que propicie la reconciliación entre lo que aún quedó separado en la familia de origen. Por ejemplo, me surge entre una ancestra y un amor que no pudo resultar. Y en esa experiencia quedó el dolor encontrándolo, sino el amor. Y si un descendiente está implicado con aquello, altamente probable repita o padezca esa historia. Cuando somos capaces de hacerle lugar y de devolverle a cada uno su destino, su dignidad, el derecho a llevar su vida como propia, es ahí cuando surge la posibilidad de ser bendecidos para poder
empezar a construir justamente lo propio. En este momento hay una guerra que se está desatando en otra parte del mundo, pero que sin embargo, Nati, nos remite a memorias que nuestros ancestros han vivido y no hace tanto tiempo. Entonces, ¿cuánto tenemos aún por reconciliar en relación a aquellas memorias de víctimas y victimarios que hay en nuestro árbol, como vos decías, que en esta mirada lo llamamos el alma familiar porque no tiene que ver con lo visible necesariamente? ¿Cuánto aún tenemos la posibilidad, a partir de esto que retorna, de ordenar, de reconciliar, de honrar, de agradecer desde lo personal para colaborar de esta forma a que una memoria colectiva sea transmutada y de esa manera cada uno, desde nuestro humilde lugar, hacer un servicio hacia la paz? Es muy hermoso lo que decís y como siempre me cuesta mucho retomar la conversación después de estas descripciones tan conmovedoras. Pero bueno, es mi obligación ocupar este rol y quisiera, antes de cerrar este episodio, volver sobre dos temas muy importantes que vos traes. El primero es dejar bien explicitado que nosotros podemos colaborar con la sanación del árbol, del alma familiar, honrando y devolviendo su poder de alguna forma a nuestros ancestros, aunque no estén encarnados en este tiempo. El movimiento funciona de la misma manera, tenemos posibilidad, ¿es así? Tal cual, Nati, porque lo que permanentemente vemos es que en el plano del alma la muerte tal como la concebimos no existe. Quiero decir, están nuestros padres, nuestros abuelos vivos o no, seguimos siendo sus hijos, sus nietos, ellos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, aunque no los hayamos conocido. Cuando somos capaces de alcanzar este movimiento, lo que las constelaciones cuentan, que nuestros ancestros lo festejan, lo celebran y lo bendicen. Bien. Hay algo que está pasando ahora, ya que vos incluiste en esta conversación a la guerra, que es que muchas personas en nuestros entornos y más allá están llorando sin saber por qué, están tristes, están abatidos. Y esta es otra forma de poder ejemplificar qué es lo que vos decís cuando te referís a que las memorias del alma familiar siguen operando a través nuestro, que a veces no entendemos bien por qué lloramos y en este presente nuestra vida cotidiana o nuestros vínculos están más o menos en orden. Sin embargo, somos tomados por dolores muy difíciles de describir. No llora el cuerpo, a veces digo yo, que uno no llora. Hay algo que llora a través nuestro. Y es ahí donde podemos empezar a comprender de qué manera esos dolores de nuestros ancestros, la escasez, la restricción, lo que ahora en este siglo no podemos ver, empieza a ser visto, honrado y sentido desde otro lugar y empieza a sanar esas memorias a las cuales te referís. Lo cierto es que ya no nos podemos ver recortados de los otros. Somos parte de un sistema mayor que llamamos, por ejemplo, humanidad. Y lo que vive alguien del otro lado del planeta no deja de ser una historia, un destino que en algún lugar nos toma a todos. Y en este caso nos toma en aquello que cada uno, en relación a las experiencias padecidas en otros tiempos y en otras generaciones, todavía necesitan ser miradas y honradas. Y por eso, como vos bien decís, tanta gente está tan tomada por esta situación, más allá de lo que esta situación en sí misma es, porque se dispara lo que todavía en el alma familiar
al cual cada uno pertenece, necesita ser agradecido, insisto, honrado, con todo tal como fue. Porque lo cierto es que más allá de aquello, hubo algo más grande, que ha sido que la fuerza de la vida los tomó a todos por igual, porque de lo contrario esa vida no se hubiera pasado y hoy no estaríamos acá intentando hacer algo por ello. Si me permitís, compartiendo con vos que nos estás escuchando, una frase que hace muchos años Sara me legó y que fue transformando mi vida a partir de mi compromiso con la práctica y con la encarnación de esa palabra. Como vos y como muchas personas que vos conocés, yo también vengo de una familia difícil, sobreviviente, que se fue haciendo como pudo y que lleva muy presentes sus memorias de escasez, de duelo, de vínculos atravesados por muchas historias. Y en un momento yo me preguntaba cómo podía ir hacia adelante sabiendo todo lo que quedaba por sanar y por acomodar. Y Sara me dijo, anota esta frase. ¿La querés decir vos? No, la voy a decir yo. Y honrando sus difíciles destinos, tomo mi vida en plenitud. Esa frase me la pegué en la pared y cada vez que tenía que dar un paso hacia mi futuro, la decía, la sentía, la pensaba y puedo decir con total verdad que algo empezaba a atravesarme en el cuerpo. Una fuerza, una presencia de todos mis ancestros y un sí que me fue dando fuerza para ir dando muchos más pasos. Así que Sara, esta vez públicamente, gracias. Se las comparto a los demás para quien resuenen con ella, que cuando sientan que su familia de origen, su alma familiar, tiene demasiado por solucionar, ¿por dónde empiezo? Por honrar los difíciles destinos de ellos y hacer algo con la propia vida, que como vos decís, Sara, es la forma de saber que su esfuerzo, su sufrimiento y su dolor no fue en vano. ¿Es así? Gracias, Nati. Porque tu experiencia nos toma a todos. El movimiento de orden que alcanzaste nos toma a todos. Estamos en tiempos que, si algo tenemos claro, es que cuando somos capaces de ordenar, de reconciliar, de asentir, cada vez que somos capaces de alcanzar cualquier tipo de movimiento al servicio de la vida, ese movimiento nos alcanza a todos y nos toma a todos por igual. Seamos conscientes o no, lo creamos o no, porque es la vida que luego nos los va contando. Muchas gracias, Sara. Gracias a vos, Nati. Escuchaste Constelaciones para la Vida con Sara Levita. WeToker. Sumamos las partes.